Hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Camino al fin de la semana, entonces está uno siempre de buen humor. Pero la verdad es que hay un asunto del que se habla poco, que me parece fundamental y que debía tenernos un poco de peor humor. Y es lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública, que ha sido puesta en manos de una maestra, Delfina Gómez, que ha resultado investigada y comprobadamente encontrada culpable por el Instituto Nacional Electoral. Pues Joaquín, de nada menos que de descontarle de las nóminas a sus empleados cuando ella era presidenta municipal de Texcoco, para entregarlo a un grupo que a su vez lo entregaba después a Morena. Eso es un doble delito. Primero, quitarle el dinero de la nómina a quien lo está ganando y después meter ese dinero ilegalmente a las campañas electorales. Bueno, ha sido encontrada culpable de esto, ha sido comprobado el caso y le han puesto una multa a Morena por este procedimiento de más de 4 millones de pesos. La cantidad total que sustrajo Delfina Gómez de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco es como del orden de los 13 millones. Bueno, esto, Joaquín, es un delito, y es un delito grave. Es un delito porque los delitos electorales ahora son delitos graves, son delitos que se penan con cárcel. Delfina Gómez debería estar siendo juzgada por este delito electoral. Y en lugar de esto, lo que le han dado es nada menos que la posición de la Secretaría de Educación Pública, el mismo despacho, Joaquín, en donde pues despacharon personas como José Vasconcelos, como Torres Bodet, como Reyes Heroles. Es la secretaria que debería estar siendo juzgada por sus delitos electorales, la responsable de la educación pública en México. No es un personaje particularmente dotado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista intelectual. Es una maestra y ese no es el problema. El problema es que es también una delincuente electoral y un ejemplo de cómo se puede abusar de los empleados de un ayuntamiento mediante la coerción política. Bueno, la pedagogía quizá más importante y más efectiva, lo sabemos tú y yo, Joaquín, es la del ejemplo. Bastantes problemas tiene la educación pública hoy, está seguramente sujeta a uno de sus momentos críticos, aciagos, por muchas razones. Primero, porque llevamos 2 años de que los niños no pueden ir a las clases, Joaquín, por la pandemia, y han perdido 2 años de aprendizaje. No sabemos cuál va a ser el costo para estas generaciones de haber perdido ese tiempo. En segundo lugar, porque este gobierno ha suprimido por completo del proceso de administración de la educación pública en México el concepto de evaluación. Es decir, el criterio de que las escuelas, los maestros, el conocimiento de los niños debe de ser evaluado, porque si no es evaluado, no hay manera de saber si están o no están funcionando bien. Sin evaluación no hay educación. Este criterio lo han suprimido de la educación, de la SEP actual, al punto de haber destruido, de haber cancelado, de haber cerrado, pues el Instituto de Evaluación Educativa Nacional, que se encargaba precisamente de esto, de evaluar cómo estaban nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestros estudiantes. Bueno, encima de esto, de la pandemia y encima de este cercenamiento del tema de la evaluación,
traen a una secretaria que hace cualquier cosa, Joaquín, menos predicar con el ejemplo. El ejemplo de la trayectoria política de Delfina Gómez como delincuente electoral y como abusiva tomadora de dinero de sus empleados es un ejemplo que no queremos tener. Es el ejemplo que no queremos tener en las aulas de las escuelas públicas de México. Es la pedagogía justamente contraria a la que necesitamos. Y me parece un escándalo que en medio de esta crisis estructural de la educación, en donde este gobierno le ha devuelto a la opacidad completa al sector, entregándolo, pues ahora sí que a las decisiones que toman las burocracias educativas y los poderes sindicales, porque él pues es asociado o estuvo asociado a los movimientos sindicales, y lo que ha hecho es volverles a regalar a los burócratas y a los sindicatos la educación de los niños de México. Bueno, me parece que como tantas cosas en este sector, este es un escándalo silencioso, pero profundo. Es una catástrofe silenciosa, pero profunda, porque está jugando realmente con el único instrumento serio, comprobado históricamente, que sirve para que las personas, mediante sus conocimientos y sus habilidades, mejoren su vida, mejoren su posición relativa en la sociedad, tengan movilidad social y puedan tener un mejor modo y un mejor nivel de vida que el que tuvieron sus padres. Solo la educación puede garantizar en el largo plazo eso. Y en ese lugar tenemos puesto el peor ejemplo que podíamos poner como secretaria de Educación Pública, una señora que comprobadamente ha delinquido en materia electoral y que le ha quitado dinero a sus empleados, y que pues tampoco parece ser, digamos, una gran experta, una gran maestra conocedora del campo en que está. Es una señora que tristemente, penosamente, en una improvisación, en una entrevista, pues confundió nada menos que el estado de Sonora, Joaquín, con el estado de Jalisco. Entonces, yo no quisiera colaborar al silencio en que está rodeado este asunto de la SEP. Quisiera ser más bien parte de quienes decimos de una vez a la catástrofe que ya viene por la pandemia, a la muy mala decisión de quitar los elementos de evaluación del sistema educativo, le añaden una cabeza del sector que predica con el ejemplo justamente lo contrario de lo que tú quieres que aprendan los niños mexicanos. Y este es el problema que tenemos en el sector. Y la respuesta fue: no te preocupes, Delfina. ¿Por qué se va a preocupar? Los que se deben preocupar son los padres de los niños y los niños que, pues, ¿qué pueden aprender del ejemplo de Delfina? ¿Qué pueden aprender sino que la ley se puede violar impunemente? ¿Y qué pueden aprender del no te preocupes, Delfina? Sino que el presidente puede perdonarte, absolverte si violas la ley, que el asunto es quién te protege, no cómo debes actuar. No es el mejor mensaje, no es la mejor pedagogía que podamos estar echando sobre un país que ya de por sí tiene graves indicios de no respetar las normas y de saltarse todos los umbrales y todas las trancas. Gracias, querido Héctor. Te mando un gran abrazo y que te vaya bien el fin de semana. Me irá. Muchas gracias. Venga. Saludos. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.